Fondo. Gracias, mi César. Se está grabando esta sesión para quien esté interesado en tenerla al final. Perdonen el ruido de fondo. Estoy aquí afuera de la Biblioteca Benjamin Franklin de la Embajada Americana y me gustaría arrancar este webinar, cada webinar que organiza nuestra firma, con este tema importantísimo, pero antes de cederle la voz a los tres abogados que van a estar con nosotros, me gustaría anunciarles que si nos encontramos el día de hoy aquí, precisamente en la Embajada Americana, en esta sección de la Embajada Americana, es porque hoy se habló precisamente de los temas de seguridad en la cadena de suministro, lo que implica el tema fentanilo y lo que implica la designación como terroristas a los cárteles en el México por parte de los Estados Unidos. Y precisamente uno de los temas que se abordó fue el movimiento de recursos precisamente dentro de la cadena de suministro de mercancías de comercio exterior, precisamente de aquellas que con independencia de las importaciones que se generan de Asia, de esas otras que van de exportación a los Estados Unidos. Lo que quiero decir con esto es que con independencia de que se platicó de este esquema de cumplimiento dentro de una cadena de suministro de mercancías de comercio exterior, en cuanto a los controles que deben de prevalecer, uno de esos controles que fue destacado desde la mañana por varios expertos fue precisamente el flujo de recursos económicos, los pagos al extranjero, en lo particular, el uso de otras divisas, el pago en efectivo, en fin, lo que quiero decir con esto es que la materia de prevención de lavado de dinero, tanto para actividades financieras como no financieras, guarda relación con distintas otras materias, como en este caso en materia aduanera y comercio exterior. Así, me gustaría abrir esta sesión. Independientemente de eso, nos vamos a concentrar de aquí a las 11, a las 12:30. Nos vamos a concentrar en las visitas de verificación, como ya lo hemos hablado en otras ocasiones, que actualmente están aplicándose a nivel nacional para el efecto de revisar el cumplimiento de las operaciones realizadas durante el ejercicio 2021, como ya se los habíamos comentado, y vamos a meter el componente específicamente de infracciones y sanciones, que son las que más estamos viendo en la actualidad cuando se determinan créditos fiscales, y de ahí qué vamos a hacer una vez que se notifique un crédito por cuanto a la interposición de medios de defensa, y terminaremos con los medios de defensa que tienen que ver con el bloqueo de cuentas bancarias, el famoso congelamiento de cuentas bancarias, que como bien saben, y después de que apareció el Gafi en México hace un par de semanas, vino a capacitar a los principales sujetos obligados, esto en virtud de la evaluación mutua a la que se estará sometiendo nuestro país, y que el reporte de resultados se va a publicar más o menos hasta el mes de octubre del 2026, pero la evaluación prácticamente ya va a arrancar en México. Recordarán que Pablo Gómez, el titular de la UIF, abrió precisamente este ciclo de conferencias diciendo que era injusto que los medios de defensa, principalmente la parte del juicio de amparo, estuviera surtiendo efectos en México para descongelar recursos en cuentas bancarias y sobre todo también para ordenar que se baje del listado de personas bloqueadas, tanto a personas físicas como personas morales. En continuación a ello, no sé si revisaron por aquí Norma se los va a mostrar más adelante, hay un comunicado de hace un par de días de la Presidencia de la República en donde se anuncia que se estará trabajando con el Poder Judicial precisamente para que se evite que el juicio de amparo, que los medios de defensa pudieran llegar a afectar en este sentido muy particular, este que tiene que ver con el congelamiento de cuentas bancarias y el listado de personas bloqueadas. Se deja ver que en los próximos tiempos pudiera llegar a haber iniciativas de reforma que pudieran afectar
la efectividad de estos medios de defensa. Lo vamos a platicar con mi tocayo Antonio Monreal. En fin, con esta información y con estas novedades que se están viviendo en nuestro país, arrancamos. Querida Norma, entremos en principio a las visitas de verificación y a las principales infracciones y sanciones con las que nos estamos encontrando desde el 2024 y 2025. Gracias a todos y bienvenidos. Claro que sí, muy buenos días a todos y dando continuidad a estos temas tan relevantes que comentaba el maestro Antonio, es elemental platicar qué es el lavado de dinero. Pues el lavado de dinero tiene muchos conceptos, sin embargo, el más sencillo, el que queremos transmitirles el día de hoy, es el siguiente. El lavado de dinero es un proceso mediante el cual recursos de actividades ilegales o criminales son disfrazados para que parezcan legítimos, con el objetivo de hacer uso de ellos sin poner en riesgo la fuente. Y qué interesante es lo que nos platicó hace un momento el maestro Antonio Barragán. ¿Por qué? Porque todos tenemos clientes, todos tenemos proveedores. De hecho, todas las compañías cuentan con una cadena logística muy relevante. ¿Y qué riesgo tenemos? Miren, nada más aquí nosotros estamos citando algunos ejemplos de dónde pueden provenir estos recursos ilícitos, por ejemplo, de delitos ambientales, del secuestro, de la defraudación fiscal, corrupción, tráfico de armas, contrabando, tráfico de personas, entre otros. Entonces, realmente nosotros tenemos que implementar dentro de nuestras compañías diversas medidas de compliance. Al respecto, al momento de que ponemos en la mesa el tema del lavado de dinero, tenemos que hablar del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, que es el organismo de control mundial que combate el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Al respecto, es importante señalar que México es parte de GAFI desde el año 2000 y en virtud de ello se han generado diferentes cambios. Ustedes ya lo pueden observar. Se creó la Unidad de Inteligencia Financiera en México, se otorgaron diversas atribuciones al Servicio de Administración Tributaria y así fue con la Fiscalía General de la República, tanto a nivel general y en fiscalías locales. Todos tienen atribuciones, por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera tiene la atribución de presentar denuncias correspondientes de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, incluir a personas a la lista de personas bloqueadas. Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria tiene como atribución implementar acciones de vigilancia y monitoreo, así como inspección para supervisar a los sujetos obligados y finalmente la General de la República y fiscalías locales tienen a su cargo la investigación de aquellos delitos del orden federal y estatal, incluyendo el lavado de dinero. Voy a cambiar mi pantalla para poderles mostrar a ustedes el comunicado que les mencionaba hace un momento el maestro Antonio Barragán respecto a este tema tan relevante que nos atañe a todos, tanto a personas físicas y morales. Este comunicado se publicó el 1 de abril y nos señala que el Gobierno de México prepara modificaciones legales para evitar la liberación de cuentas financieras relacionadas con actividades delictivas. ¿Para qué se planean estas acciones? Principalmente para que los jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia liberen sin un juicio de fondo estas cuentas financieras relacionadas con actividades delictivas como lavado de dinero, corrupción o delincuencia organizada. Este comunicado, a su vez, nos comparte datos estadísticos muy importantes. Nos precisan que del 1 de diciembre de 2018 a marzo de este año 2025, se incluyeron varias personas físicas y morales a la lista de personas bloqueadas. Por favor, prestemos mucha atención para ver estos números. Tenemos aquí en pantalla 5,904 personas físicas y 1,911 personas morales en esta lista de personas bloqueadas. Al momento de que volteamos a ver
y analizamos que todas estas personas físicas y morales tienen clientes, proveedores, transportistas, entre otras personas que participan en esta cadena logística que estábamos hablando, pues es impresionante el número de el dinero que se está bloqueando y también pues es un trabajo muy importante que se reconoce para la Unidad de Inteligencia Financiera y pues finalmente, ¿qué nos reitera nuestro gobierno de México? Van a apretar bastante, ¿para qué? Para el efecto de que se evite este lavado de dinero. Entonces, platiquemos con nuestras áreas legales, nuestras áreas jurídicas, nuestras áreas de compliance, de que vienen modificaciones legales muy importantes para evitar que estos jueces y ministros de Suprema Corte de Justicia liberen sin un juicio de fondo cuentas financieras. Entre ellas, pues viene una reforma importante a la ley de amparo. Este comunicado también se los vamos a compartir junto con la presentación que les estamos proyectando y pues es importante que se tome nota de estas medidas que se tienen. ¿Por qué? Porque este 2025 es determinante. Recordarán ustedes con sus contadores, con sus administradores, con sus directores, un parteaguas que hubo cuando cambió la facturación en papel a la facturación electrónica. ¿Qué impacto tuvo las acciones que el SAT implementó para efecto de formalizar este proceso? Entonces, si lo equiparamos a este tema, va a haber una diferencia muy amplia y en un momento el maestro Antonio Monreal nos va a platicar más a detalle en qué consiste. Por otro lado, es importante platicar que el GAFI ha emitido diferentes recomendaciones a todos los países. ¿Para qué? Para combatir el dinero, el lavado de dinero, perdón, y también identificar a los beneficiarios finales. Retomando lo que el maestro Antonio platicaba con ustedes, pues el SAT puede tocar nuestra puerta en cualquier momento y nosotros que realizamos actividades vulnerables tenemos la obligación de brindar facilidades necesarias para que esta autoridad lleve a cabo sus visitas de verificación. En muchos foros en los que hemos participado nos preguntan, pero ¿cuáles son las actividades vulnerables? Seguramente mi compañía no las realiza. La realidad es que nosotros no tenemos un mapeo de riesgos en el cual tengamos presentes estas actividades vulnerables. Y cuando nosotros apoyamos a las empresas para hacer una investigación, detectamos que finalmente sí realizan actividades vulnerables, como por ejemplo la de otorgamiento de préstamos, que es muy común, también la de prestación de servicios profesionales de manera independiente y el tema de arrendamiento de bienes inmuebles. Entonces, es importante que internamente ustedes realicen un análisis de aquellas actividades que sí están realizando sus empresas y que desafortunadamente no se han detectado. La LFPORPI en su artículo 17 nos cita el total de actividades vulnerables, son 16. Y bueno, si ustedes quisieran un diagnóstico, por supuesto, lo pueden realizar cotejando lo que se identifica en este artículo 17 de la LFPORPI. Y si tuvieran alguna duda respecto a alguna aclaración, con mucho gusto nos pueden contactar. Los estaremos atendiendo el día de hoy y la próxima semana para darles certeza y pues de esta manera ustedes puedan prever algún riesgo. Del mismo modo, en esta lámina les dejamos un listado de todas las autoridades que se encuentran facultadas para realizar visitas de verificación. Principalmente este año se encuentra muy activa la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal Federal y bueno, vamos a presentarles a continuación algunas cifras. Nosotros ingresamos diversas consultas ante el INAI y derivado de las mismas nos confirmaron que en el año 2023 se hicieron un total de 432 visitas de verificación a sujetos que realizan actividades vulnerables. Entre ellas, pues vemos aquí tanto las administraciones central de asuntos jurídicos de actividades vulnerables,
ha realizado algunas visitas, también la Administración Especializada en Verificación de Actividades Vulnerables y del mismo modo diversas administraciones desconcentradas de Auditoría Fiscal Federal. Sin embargo, derivado de la última consulta que ingresamos ante el INAI, nos confirman que el SAT ha intensificado estas revisiones y ha realizado más de 1,680 visitas de verificación en los 2 últimos años. Entonces, este monitoreo está siendo muy fuerte por parte de la autoridad y la realidad es que la autoridad sí tiene información. Aunque no se encuentren dados de alta en el padrón de personas que realizan actividades vulnerables, la autoridad puede detectarlo muy fácilmente con los CFDIs, que es con la facturación electrónica que ustedes emiten. Y pues claro, esto está a la vista de la autoridad. Finalmente, pues es importante platicar con ustedes la importancia que tiene el compliance dentro de sus organizaciones, porque el no hacerlo es que se impongan multas. Algunos sujetos tienen algunas restricciones para operar. Del mismo modo, se genera un daño reputacional muy fuerte y pues desafortunadamente se generan visitas constantes. Cuando la autoridad detecta que no estás en cumplimiento, por ejemplo, desde el año 2020, te programa para visita también para analizar tu información y tu documentación para el año 2021, 2022 y subsecuentes. Entonces, como lo comentamos, esto no es tanto un tema de regulación, sino también es un tema financiero y operativo para su negocio. Vamos a abordar ahora sí el tema que nos atañe el día de hoy y vamos a comentar respecto a las infracciones y sanciones en materia de prevención del lavado de dinero. Las infracciones están previstas en el artículo 53 de la LFPRP y las sanciones en el artículo 54. Realmente la autoridad realiza revisiones exhaustivas si solicita durante las visitas diversa información y documentación. Por ejemplo, nos ha solicitado los manuales en los que nosotros identificamos a los clientes o los usuarios. Y el no entregarlos puede ser sujeto a que se aplique la infracción establecida en la fracción primera del artículo 53 de la LFPORPI, la cual prevé el supuesto de cuando se abstienen de cumplir con los requerimientos que formule el SAT. Entonces, una multa mínima puede ser de 22,628 pesos, está actualizada al 2025, y la multa máxima es de 226,000 pesos. Entonces, no nos fijemos tanto en el umbral. Yo realmente siempre que nos sentamos a la mesa para platicar con diversos clientes, se les recomienda realizar un manual que contenga información, sí, teórica, pero esta que sea aplicada a las necesidades de su compañía. Hemos detectado que hay otras empresas que cuentan con el manual de cumplimiento en materia de PLD. Sin embargo, las personas que están dentro de las áreas correspondientes, tanto administrativas, operativas y jurídicas, no realizan correctamente sus actividades y es cuando dejan vulnerable estas presentaciones tanto de informes, avisos, integración de expedientes y desafortunadamente es cuando la autoridad en visita detecta todos estos errores y omisiones. También la fracción segunda de este artículo 53 de la LFPORPI nos señala el supuesto de incumplimiento con cualquiera de las obligaciones establecidas en el artículo 18 de la LFPORPI. Les aplica la misma multa y así sucesivamente tenemos la fracción tercera que señala incumplan con la obligación de presentar en tiempo los avisos. Más adelante, pues con detenimiento los vamos a comentar. Y del mismo modo tenemos la fracción cuarta, que es incumplan con la obligación de presentar los avisos sin cumplir los requisitos. Por su parte, la fracción quinta señala incumpla con las obligaciones que impone el artículo 33 de la LFPORPI, que está dirigida para los notarios públicos.
Y la fracción sexta nos señala omitan presentar los avisos a que se refiere el artículo 17 de la LFPORPI. Y finalmente tenemos la fracción séptima que nos señala que se aplicará esta multa para quienes participen en los actos u operaciones prohibidos. Si volteamos a ver los umbrales a los cuales ascienden, ya vemos que estas cifras se están incrementando. Sin embargo, pues es aquí cuando nosotros vemos la importancia que tiene dentro de sus organizaciones el que ustedes empiecen a diseñar medidas de compliance de acuerdo a las necesidades de sus organizaciones. ¿Por qué lo decimos? Porque nosotros cuando tenemos a la vista estos oficios que emite la autoridad en los que ya determina las infracciones y sanciones, realmente vemos cifras alarmantes de millones de pesos. Aquí nosotros les estamos compartiendo 3 casos. Sin embargo, pues la autoridad revisa hasta lo que no se imaginan respecto de estas obligaciones a las que se encuentran sujetas las personas que realizan actividades vulnerables. Aquí tenemos como caso número 1 el incumplimiento a la obligación de identificar a sus clientes o usuarios. También tenemos un ejemplo de multa por incumplimiento por la omisión de presentar documentación soporte de los avisos. Del mismo modo, incumplimiento a la obligación de presentar constancias con las que se solicitan a sus clientes o usuarios la existencia de algún beneficiario o dueño beneficiario. También tenemos el incumplimiento a la obligación de manifestar bajo protesta de decir verdad si el sujeto obligado se mantiene en una relación de negocios con sus clientes o usuarios. Entonces, ya la autoridad realiza los cálculos, nos determina el monto total y pues como lo comentábamos hace un momento, la autoridad divide el tipo de omisiones que tenemos, por ejemplo, aquellos avisos que fueron presentados fuera de tiempo. También nos determina cuáles avisos no presentamos respecto a nuestra actividad que llevamos a cabo, porque sí nos pide el papel de trabajo en el que nosotros registramos todas y cada una de nuestras operaciones vulnerables y también determina una multa específica por avisos omitidos. Y en particular, pues aquí tenemos un ejemplo de acumulación de operaciones. Finalmente, en este ejemplo que le tenemos como caso 2, vemos que la autoridad detectó una multa por prohibición de uso en efectivo. Entonces, aquí la autoridad tuvo a la vista papeles de trabajo, contabilidad, CFDIs, y fue como lograron identificar que, pues, las personas aceptaron operaciones de dinero por montos mayores a los que corresponde de conformidad con el artículo 32 de la LFPORPI. Y finalmente tenemos un caso 3 en el que nuevamente la autoridad nos determina multas. Y tal vez dirán, no, pues solamente fue una multa, pero no, aquí nos señala. Tienes incumplimiento a la fracción tercera del artículo 18 de la LFPORPI, pero aquí nos puede llegar a decir, detectamos 3,000 o determinamos, no sé, 300 multas. Entonces, hacen la sumatoria y las operaciones correspondientes y es cuando llegamos a multas de cifras de millones de pesos. Es por ello, pues, nosotros siempre hemos apoyado por mantenerles informados porque realmente la autoridad está realizando constantes visitas de verificación y pues el impacto que tienen sus compañías es muy fuerte. Que si bien es cierto existen medios de defensa, pues apostamos al compliance, pero enseguida le cedo el uso de la voz a mi compañero y licenciado Gabriel Reyes para que nos platique respecto a este tema tan interesante de la garantía del interés fiscal. Adelante, Gabriel. Muchas gracias, estimada Norma, y muy buen día a todos.
Bien, como ya lo platicó la licenciada, pues tenemos casos en los cuales la autoridad puede imponernos una sanción, puede determinarnos un crédito fiscal derivado del ejercicio de facultades de comprobación. Y bueno, pues cuando esto ocurre, regularmente tenemos como opción, uno, pagar el crédito fiscal y o acudir a un medio de defensa, ¿no? Que es precisamente el tema del cual les quiero platicar hoy, los medios de defensa que proceden en contra de las sanciones administrativas, esto con independencia de los delitos que sabemos que pueden aplicar en nuestra, o en los que se puede incurrir en nuestra materia, ¿no? Bien, pero antes de platicar de los medios de defensa, a mí me gustaría comentarles un punto muy importante, que es este que tiene que ver con la garantía del interés fiscal. ¿Y esto por qué? Porque cuando nosotros optamos por la presentación de un medio de defensa, ya sea recurso administrativo o un juicio, estamos obligados a garantizar el crédito que nos hubiera impuesto la autoridad como multa. Y al respecto, ahí la ley nos señala que cuando nosotros solicitamos una suspensión con la intención de que la autoridad no nos ejecute este crédito fiscal, es decir, no nos inicie un procedimiento administrativo de ejecución, nosotros tenemos que ofrecer una de las garantías previstas en el Código Fiscal de la Federación. ¿Y cuáles son estas garantías? Pues principalmente las que se señalan en el artículo 141 y que seguramente muchos de nosotros conocemos, ¿no? Principalmente, no sé si me pueden con la siguiente lámina, por favor. Gracias. Principalmente son depósito, es decir, un billete de depósito tramitado ante el Banco del Bienestar, que se ofrezca como garantía y que obviamente cubra el importe que nos está determinando la autoridad como crédito fiscal. Tenemos la opción de ofrecer una prenda, una hipoteca, una fianza otorgada obviamente por una institución autorizada, la cual me permito asegurar que es el medio más utilizado en la práctica, al que acuden normalmente las empresas que ya se ven en una situación de estas y que obviamente tenemos un crédito fiscal ahí existente, ¿no? También tenemos la obligación solidaria, tenemos el embargo en la vía administrativa de bienes muebles o inmuebles, aunque también aquí me permitiría decir que no es un medio de garantía que regularmente le agrada a la autoridad y el cual acepte. Y por último tenemos una cartera de créditos, ¿no? Que eventualmente también pudiera servirnos como una forma de garantía. Bien, aquí me gustaría hacer unas precisiones porque son las preguntas que regularmente nos hacen las empresas que se ven en esta situación. Una es ante quién debo ofrecer la garantía. Esta garantía regularmente se ofrece ante la administración de recaudación que nos corresponde. ¿Por qué? Porque es la autoridad encargada de realizar el cobro de este crédito fiscal que nos hubieran determinado. Y la segunda pregunta que también nos hacen comúnmente es, ¿en qué tiempo debo de ofrecer esta garantía? Bien, pues al respecto les comento, el plazo que nos indica el Código Fiscal son 30 días a partir de que nos emitieron la resolución. Sin embargo, si nosotros en nuestra materia, es decir, en tratándose de una multa impuesta por la conocida ley antilavado, tenemos un plazo nada más de 15 días si decidimos acudir a un recurso de revisión, ¿no? Y eso lo especificaré un poquito más adelante porque. Bien, habiendo dicho esto, pues ahora sí me gustaría entrar a lo que son los medios de defensa. ¿Me apoyan con la siguiente lámina, por favor? Y para esto, pues les quiero comentar que regularmente son tres opciones las que tenemos en la ley, ¿no? Son el recurso de revisión, que es un recurso administrativo, juicio contencioso administrativo federal, que ya es una etapa jurisdiccional, y al final tenemos un juicio de amparo, ¿no? Que ya del cual conoce regularmente un tribunal colegiado, el cual pertenece al Poder Judicial de la Federación. Y por lo que hace al recurso de revisión, aquí lo que la ley nos dice es, me refiero a la ley antilavado,
es que nosotros podemos impugnar una resolución mediante la cual se hubiera determinado una sanción mediante este recurso administrativo en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Y al respecto les comento, este es un recurso opcional, es decir, podemos acudir a un recurso de revisión o también podemos acudir a un juicio de nulidad. Anteriormente esto no era así. Anteriormente la ley nos obligaba a pasar forzosamente por el recurso de revisión para que nosotros pudiéramos llegar eventualmente a un juicio contencioso administrativo. Sin embargo, en la actualidad ya no es así y la ley, al igual que el recurso de revocación, nos lo marca como optativo. Y ahí sí me gustaría hacer unas precisiones. ¿Por qué? Porque regularmente este recurso de revisión llega a confundirse con el recurso de revocación que seguramente muchos de ustedes conocen porque está relacionado con la materia fiscal o con la materia administrativa. Este recurso de revisión es, si bien guarda similitudes, también tiene particularidades muy diferentes a lo que es el recurso de revocación, ¿no? Y son precisamente estas las que comentaré enseguida para tenerlas claras. Uno, el recurso de revocación, como bien saben, es un recurso al cual llegamos a acudir normalmente con la intención de ganar tiempo para el ofrecimiento de la garantía, es decir, para evitar que la autoridad pueda llegarnos a ejecutar el crédito fiscal. Aquí, lamentablemente, en el recurso de revisión no opera esa regla y aquí cuando nosotros solicitamos la suspensión, es decir, cuando queremos evitar que la autoridad nos ejecute el crédito fiscal, forzosamente tenemos que ofrecer la garantía desde este momento, ¿no? Es decir, este recurso pues no nos serviría para efectos de aplazar el ofrecimiento de la garantía. Diferencia número 2 es que a diferencia del recurso de revocación que nos permite ofrecer pruebas adicionales que no se hubieran ofrecido durante la facultad de comprobación, este recurso nos impone ahí una limitante y es que si nosotros tuvimos la oportunidad de ofrecer pruebas durante la facultad de comprobación y no lo hicimos, en esta etapa lamentablemente ya no podremos hacerlo porque aun cuando lo hiciéramos, estas no serían valoradas por parte de la autoridad, ¿no? Sin embargo, aquí sí me atrevería a decir que esta obligación o esta limitante que se encuentra prevista en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues tiene ciertas excepciones y habrá casos muy particulares en los cuales sí podamos ofrecer estas pruebas adicionales que no se ofrecieron durante la facultad de comprobación, ¿no? Sin embargo, pues para esto, en obvio de razones, será necesario revisar el caso en particular para ver si nos encontramos en un supuesto de estos. Bien, dentro de las similitudes que guarda con el recurso de revocación, pues ahí sí podría mencionar que es la misma autoridad la que te resuelve este recurso de revisión, ¿no? Y por lo tanto, en la mayoría de los casos, lamentablemente, no hay una valoración imparcial de las pruebas y en la mayoría de los casos, pues obviamente la autoridad nos confirma la resolución que estamos recurriendo o impugnando, ¿no? Bien, ahora en cuanto al procedimiento, este en realidad es un procedimiento bastante abreviado, es un procedimiento que tiene una duración máxima de 3 meses, plazo en el cual la autoridad debe de emitir su resolución y en caso de no hacerlo, pues nos habilita la posibilidad de ir a una siguiente etapa, ¿no? Que es la etapa del juicio de nulidad, ¿no? Y aquí también, si me ayudan con la siguiente lámina, por favor. Ahí. Aquí también me gustaría comentarles, tenemos distintas opciones en las cuales puede resolverse este recurso de revisión. Obviamente la que nosotros vamos a estar buscando siempre es la de que se declare la nulidad o se revoque el acto que nosotros estamos impugnando.
Y en este supuesto, si tenemos una revocación absoluta de este acto, pues lo lógico es pensar que hasta ahí va a quedar nuestro asunto, ¿no? Sin embargo, si tenemos alguna de las distintas alternativas que ustedes están viendo en pantalla, como puede ser el desechar por improcedente o sobreseer el recurso administrativo, el confirmar el acto impugnado o bien el ordenar la modificación de este acto impugnado, pues también nos habilita la posibilidad de poder ir a una siguiente etapa que sería el Tribunal Contencioso Administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Adelante, por favor. Bien, ahora platicando de lo que es el juicio contencioso administrativo, pues la ley nos señala que este va a proceder en contra de resoluciones definitivas. ¿Por qué hago esta precisión? Porque en muchas ocasiones también los clientes nos llegan a preguntar, oye, tuve un requerimiento, una solicitud de información excesiva. ¿Puedo ir a un medio de defensa? ¿Puedo subirme desde este momento a un juicio contencioso? La respuesta es no. Aun cuando la solicitud de información que nos estuvieran practicando en una facultad de comprobación fuere o la consideráramos excesiva, debemos de esperar a que se emita una resolución definitiva para que nosotros podamos acudir a este juicio contencioso, ¿no? Es decir, que aun cuando la violación hubiera sido cometida durante el procedimiento dentro del cual derivó esta resolución, tendremos que esperar hasta este momento para nosotros poder impugnar la resolución que nos estuviera causando algún perjuicio. Siguiente, por favor. Bien, un punto importante a considerar en cuanto al juicio contencioso administrativo es que existen distintas vías o distintas modalidades en las cuales puede tramitarse este. Uno es un juicio ordinario y este opera en razón de la cuantía. Es decir, cuando nuestra multa, la que estuviéramos impugnando, fuere mayor a 600,000 pesos aproximadamente, nos estaría operando lo que es un juicio ordinario. Sin embargo, por exclusión, pues, cuando estamos en una cuantía menor, pues lo que procedería es un juicio sumario. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos juicios? Uno, ¿quién resuelve? En el caso del primero, que es el ordinario, lo estarían resolviendo tres magistrados, es decir, se estaría resolviendo de manera colegiada y pues ello nos daría oportunidad de pensar en un criterio más amplio, ¿no? Para la resolución de nuestro asunto. Sin embargo, cuando nuestro juicio es sumario, en este caso solamente lo va a resolver uno de los tres magistrados que se prevén por cada sala en el tribunal, ¿no? Otra de las diferencias también importantes en este medio de defensa, obviamente, es el tiempo. En el juicio ordinario estamos hablando de un aproximado de 7 a 12 meses el tiempo que tarda la sustanciación de este juicio. En el caso de un juicio sumario, pues estaríamos hablando de un aproximado de 5 a 6 meses, es decir, casi la mitad para resolverse un juicio de esta naturaleza. Ahora bien, en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso, que es donde se regula este medio de defensa, se prevé un juicio que es de resolución exclusiva de fondo. ¿Qué quiere decir esto? Que en este medio no se pueden hacer valer cuestiones de procedimiento ni violaciones formales. Simplemente se va a resolver el fondo del asunto. Sin embargo, aquí pues, me gustaría comentarles que este tipo de juicio, el tercero que están viendo en pantalla, ese no opera en nuestra materia. ¿Por qué? Porque ese está previsto para lo que es la materia fiscal e incluso la materia aduanera. Es decir, para aquellos casos que derivan de facultades de comprobación previstas en el Código Fiscal de la Federación, como pudieran ser una visita domiciliaria, una revisión de gabinete o una revisión electrónica, pero no así para lo que es una visita de verificación en términos de la LFPORPI, ¿no? Ahora bien, este juicio, el juicio contencioso administrativo o juicio de nulidad, como comúnmente se le conoce, puede tramitarse en dos modalidades. Uno, que es la modalidad tradicional,
que es aquella que se realiza de forma impresa, de forma escrita, en donde vamos a acudir directamente al tribunal a presentar nuestra demanda, así como nuestras pruebas, ¿no? Aquel que tendrá que ir firmado de manera autógrafa y el cual tendremos que darle seguimiento directamente en el tribunal de forma física. En cambio, el otro juicio, el que ven en pantalla, el juicio en línea, pues como su propio nombre lo indica, este se tramita por internet y obviamente aquí estaremos presentando nuestro escrito de demanda, así como las pruebas, y todo el seguimiento del juicio se estará llevando en línea, ¿no? Que es una de las ventajas que nos podría ofrecer también este juicio, en donde la distancia no sería un problema, ¿no? Es decir, la ubicación de nuestro domicilio fiscal quizá. Siguiente, por favor. Bien, el procedimiento de este juicio, pues lo están viendo ahí. Normalmente empieza con una resolución definitiva, aquella resolución que nos está imponiendo una sanción. Posteriormente, vamos a presentar nuestra demanda de nulidad. Obviamente, la autoridad demandada tendrá la oportunidad de hacer su contestación y en la ley, en determinados casos, no en todos, se prevé la posibilidad de ampliar la demanda y también se prevé la posibilidad de presentar un escrito de alegatos ya como cierre de este procedimiento, ¿no? Y por último, pues tendremos ahí la sentencia que al igual que el recurso de revocación, puede tener distintos sentidos. Si me apoyan con la siguiente. La siguiente, por favor. Bien, ¿cuáles son los sentidos que podemos tener en esta sentencia del juicio de nulidad? Uno es reconocernos la validez de la resolución impugnada, es decir, una resolución desfavorable a lo que pretendemos. Dos, declarar la nulidad de la resolución impugnada, lo cual sería obviamente favorable a nuestros intereses y por lo tanto ahí pues, podríamos pensar en que el juicio ahí podríamos darlo por terminado eventualmente. Y las otras dos opciones son algo que nosotros conocemos como nulidades para efectos, es decir, una nulidad que permite que el juicio regrese a una etapa anterior para que la autoridad pueda subsanar las omisiones o las irregularidades en las cuales hubiera incurrido. Esto podríamos decir que podría ser una resolución favorable, pero parcialmente, y por lo tanto, al igual que en el recurso administrativo, si no obtenemos una declaración de nulidad absoluta, pues lo lógico es pensar que podemos acudir a una siguiente etapa, que en este caso, como lo veíamos en un principio, sería el juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación. Si me apoyan con la siguiente, por favor. Bien, como lo comentaba hace un momento, como una tercera etapa, como una tercera instancia o opción, tenemos el juicio de amparo directo. Este juicio de amparo lo conoce un tribunal colegiado, un tribunal especializado en materia administrativa regularmente, y este va a proceder en contra de las sentencias que dicte el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es decir, la sentencia que se dicte en una etapa anterior. Y este puede ser promovido ya sea porque la violación se hubiere cometido directamente en la sentencia o bien porque durante este procedimiento anterior se hubiere cometido alguna irregularidad, ya sea porque se hubiera omitido alguna cuestión sustancial, ya sea porque se hubiera dejado valorar una prueba, en fin, pueden ser distintas alternativas, pero tenemos esta tercera opción del juicio de amparo directo. Si me apoyan con la siguiente, por favor. Bien, este juicio tiene un procedimiento, una tramitación similar a los anteriores. Es un juicio que dura un aproximado de 6 a 8 meses en resolverse y este también obviamente tiene lugar en contra, como lo comentaba hace un momento, en contra de una sentencia definitiva y ahí se va a iniciar con lo que es una demanda de amparo, para lo cual contamos con un plazo de 15 días para presentarla.
Posteriormente se le va a requerir un informe a la autoridad o bien se le va a requerir a lo que es incluso a la autoridad que practicó la facultad de comprobación. Posteriormente tendremos una fase también de alegatos y al igual esto terminará con una sentencia, la cual puede dictarse fundamentalmente en dos sentidos, ¿no? Que es nos conceden el amparo o nos niegan el amparo, ¿no? Y en caso de que nos concedan el amparo, también podría ser para el efecto de que se regrese a una etapa anterior, es decir, al juicio contencioso administrativo, y en su caso, pues que se subsanen las irregularidades que se hubieran cometido, ¿no? Esta regularmente es la última instancia que tenemos en estos casos y aquí sí ya se estaría definiendo si la resolución, la multa que nosotros habríamos impugnado inicialmente, aquella que nos impone una sanción, pues es legal o no es legal y en su caso si debe subsistir o debe de anularse esta resolución, ¿no? En caso de que se confirme la legalidad de la resolución, pues como también lo habíamos comentado en un principio, aquella garantía que nosotros hubiéramos ofrecido, pues se hará válida y obviamente en ese caso pues estaríamos dando por pagado el crédito fiscal eventualmente, ¿no? Sin embargo, si obtenemos ya sea la nulidad en el juicio contencioso o en esta etapa nos conceden el amparo, pues ahí podríamos estar obteniendo la nulidad de este crédito fiscal y por lo tanto el mismo quedaría insubsistente. Bien, siguiente, por favor. Una opción también que tenemos como un medio de defensa, aparte de los tres que les había comentado hace un momento, es el juicio de amparo indirecto. Este juicio de amparo, a diferencia de los anteriores, este sí puede proceder eventualmente en contra de actos que no sean resoluciones definitivas, es decir, en contra de actos que se hubieran cometido durante el procedimiento, durante la facultad de comprobación, pero esto no opera en todos los casos. Para ello es necesario revisar el caso en particular. ¿Por qué? Porque esta violación, este perjuicio que nos estuviera ocasionando el acto, debe de cumplir con determinados requisitos para que este medio de defensa sea procedente. El principal es que pudiera tener unos efectos de imposible reparación, ¿no? Es decir, que si nosotros dejamos que ese acto subsista, pues nos estaría perjudicando de manera irreparable, ¿no? Que es el principal requisito para que este medio de defensa pueda proceder. Y otro supuesto que también es común en este juicio de amparo indirecto es cuando nosotros pretendamos impugnar una ley o una norma desde que entra en vigor o bien que nos causa un perjuicio con motivo de un primer acto de aplicación, ¿no? Ahí lo que estamos impugnando propiamente es la ley que dota de determinadas facultades a la autoridad o que le permite actuar en determinado sentido. Y esto es lo que nosotros comúnmente conocemos como un amparo contra leyes, cuyo objeto no sería propiamente la anulación del acto, solamente del acto de autoridad que nos esté perjudicando, sino que en este caso lo que estaríamos pretendiendo, obviamente sería la anulación o la declaratoria, digamos, de inconstitucionalidad de la ley que está dando lugar al acto de autoridad, ¿no? Este juicio de amparo indirecto, si me apoyan con la siguiente, por favor, lo conoce un juzgado de distrito, también un juzgado de distrito regularmente especializado en materia administrativa. El plazo que nosotros tenemos para interponer este juicio de amparo puede ser diverso. Tenemos opciones en las cuales el plazo es de 15 días hábiles y tenemos algunos otros casos en los cuales este plazo va a ser de 30 días. Eso va a depender del caso en particular, de si nosotros estamos impugnando un acto
aquel acto que les comentaba no es una resolución definitiva, o bien si lo que estamos impugnando es una norma, ¿no? Una disposición legal. Ahí eso es lo que va a determinar el plazo en el que deba de interponerse este medio de defensa. La forma de substanciar el procedimiento es similar. Nosotros presentamos nuestra demanda, se le pide un informe a la autoridad en donde debe de justificar que su actuar es correcto, que está pegado a derecho, que es legal o que es constitucional. Se prevé la posibilidad en determinados casos de ampliar la demanda y al final este juicio va a cerrar con algo que nosotros conocemos como audiencia constitucional, en donde prácticamente se va a estar dictando la sentencia, ¿no? El plazo que regularmente durará este medio de defensa es de 7, 8 meses en promedio, y si es en este juicio no obtenemos una resolución favorable, también nos habilita la posibilidad de acudir a una instancia superior que podría ser eventualmente una revisión en amparo, ¿no? Sin embargo, digo, para efectos prácticos, a mí me gustaría dejar en cuanto a medios de defensa estos 4 y únicamente con la intención de retomar. Señalo los primeros 3: recurso de revisión, que es un recurso administrativo, juicio contencioso administrativo federal y el juicio de amparo directo, que son 3 medios de defensa que proceden en contra de resoluciones definitivas, aquellas que me imponen una sanción. Y excepcionalmente tendremos el juicio de amparo indirecto, aquel que va a proceder en contra de leyes o en contra de actos que pudieran ser de imposible reparación, o que simple y sencillamente no podría dejarse que subsistan para evitar una circunstancia de estas, ¿no? Bien, ahora, aquí también me gustaría comentarle que derivado de estos medios de defensa, surgen diversos criterios, tanto por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa como por parte del Poder Judicial. Son criterios que principalmente se denominan jurisprudencias, precedentes o tesis aisladas, en los cuales regularmente nos marcan la pauta a seguir en determinados casos específicos, ¿no? Determinados casos que ya se plantearon ante los tribunales de manera reiterada y que en muchas de las ocasiones nos permiten subsanar las lagunas que pudiera tener la ley, o bien nos permiten tener una interpretación clara de determinada disposición, y que obviamente nos va a evitar sentencias contradictorias y nos va a permitir en ocasiones saber cuál es el criterio de los tribunales en los casos que nosotros les estemos planteando ante ellos, ¿no? Y por ejemplo, aquí les señalo 3 criterios que son de los más recientes que ha emitido el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El primero es una jurisprudencia en el cual lo que se está resolviendo es una situación que también se le planteó de manera reiterada al tribunal en cuanto a si debía existir o no debía de existir un citatorio previo al inicio de la facultad de comprobación, obviamente para verificar el cumplimiento de las obligaciones de la LFPORPI. Y aquí la respuesta de este tribunal, y que seguramente estarían resolviendo en este sentido, es que no debe de preceder un citatorio al inicio de estas facultades, ¿no? A diferencia de lo que sí tendría que ocurrir en materia fiscal o en materia aduanera, ¿no? Otro supuesto podría ser, bueno, el que se resuelve en el segundo caso de estos criterios que ven en pantalla, es que tenemos 2 etapas en lo que es la fase administrativa. Uno que tiene que ver propiamente con lo que es la facultad de comprobación, propiamente dicha, y otro que tiene que ver con un procedimiento que se utiliza en la práctica para imponer la sanción, ¿no? Y que conocemos como procedimiento administrativo sancionador. Aquí lo que se resuelve en este segundo criterio es que los plazos que rigen para ambas etapas son independientes y cada uno se va a regir por sus propios plazos fijados en la ley, ¿no? Y en el último criterio lo que se resuelve es de que para
a nosotros podernos imponer una sanción por el incumplimiento a la LFP-ORPI, forzosamente se debe de pasar por un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? A diferencia de lo que ocurre también con la materia fiscal o aduanera, en donde sabemos que dentro de la misma visita domiciliaria o revisión de gabinete, se nos va a determinar el crédito fiscal. Es decir, la facultad de comprobación va a concluir con esta resolución que nos imponga una sanción. Aquí no, aquí primero se inicia una facultad de comprobación, esta se cierra y posteriormente se estaría aperturando un procedimiento sancionador para podernos imponer una sanción, ¿no? En caso de que esto no ocurra, pues obviamente tenemos ahí una ilegalidad. Y siguiente, por favor. Por último, nada más comentarles, al igual el Poder Judicial de la Federación emite criterios que nos permiten seguir determinadas pautas en los asuntos, y con la intención de no agotar más tiempo, bueno, los dejo en la presentación, pero pues realmente el razonamiento es el mismo. Ahí se dan 3 supuestos en los cuales se están resolviendo situaciones particulares que han sido presentadas ante este Poder Judicial de la Federación y en los cuales pues ha emitido su criterio con respecto a estos asuntos. Bien, si me permiten, pues cedo la palabra al licenciado Monreal para que continúe con el siguiente tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriel, muy amable, muy buenas tardes, gracias, Norma. Buenas tardes a todos. Pues un gusto platicar con ustedes este día viernes, que estén conectados a este webinar. Veo que hay más de 90 personas, cosa que nos da mucho gusto porque son temas muy interesantes. Y vamos a cerrar, a ver, esto no es una capacitación, solamente es dar las directrices de qué se tiene que hacer. Norma lo decía, es mejor el compliance, es mejor la prevención que la contención, que explicó muy claramente Gabriel. Pero este tema de prevención del lavado de dinero tiene diferentes aristas. Tenemos desde el punto de vista penal, que es lo que tenemos en pantalla ahorita en la presentación, el delito de lavado de dinero o de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el artículo 400 bis del Código Penal Federal. No lo vamos a analizar a detalle, pero este artículo es el punto de partida para las 2 vertientes que vamos a ver el día de hoy desde la parte administrativa. Es decir, la primera parte, Norma muy claramente, y luego Gabriel en la parte contenciosa, explicaron qué se debe de hacer o para dar cumplimiento a la ley federal para prevenir e investigar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Como bien decía Gabriel, la ley antilavado. Es decir, lo que busca México en compromiso, para cumplir compromisos internacionales, para cumplir mandatos del GAFI, es prevenir el lavado de dinero. Y no vamos a hablar, insisto, de la parte penal, sino la primera parte es aquella ley que se crea en el 2013 con Felipe Calderón y que ya tiene un poco más de 10 años y que ahora ya se está ejecutando muy bien, como decía mi tocayo Antonio Barragán. Las visitas de verificación cada vez son muy amplias. Tenemos que tener presente que quien lleva a cabo una actividad no vulnerable de las que marca el 17 de la ley antilavado no sea utilizado para precisamente por conducto de sus actividades se introduzca al sistema financiero dinero sucio. Entonces esa parte ha quedado muy clara que es una parte administrativa plenamente, que también puede dar una parte penal cuando la autoridad tenga indicios o cuando la autoridad tenga alguna noticia criminis, como se dice, de que independientemente de que hay cuestiones administrativas que deben ser sancionadas por esa misma vía, puede haber un tema penal. Pero hay otra parte que es administrativa, pero que también va muchas veces de la mano, yo creo que más incluso de la materia penal, que es el bloqueo de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, para distinguir los temas de este webinar, la primera parte era, primero, hay actividades vulnerables, quien la lleve a cabo o quien las lleve a cabo está sujeto a una serie de obligaciones que no son menores. El 18 de la ley establece 6 fracciones y establecen por lo menos 6 obligaciones muy amplias para cumplir para quien lleva a cabo una actividad vulnerable y actividades que van a ser verificadas, como bien comentaba Norma y luego Gabriel, por el Servicio de Administración Tributaria. Es decir, nosotros que también en Intrade estamos acostumbrados al tema de litigio fiscal, litigio de comercio exterior, pues el SAT aquí tiene 2 cachuchas. La primera que es determinar contribuciones en términos del artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, en su amplitud, contribuciones, impuestos, derechos, contribución de mejoras, aportaciones de seguridad social, y también tiene la posibilidad de emitir multas que son aprovechamientos en términos del artículo 3 del propio código. ¿Por qué? Porque son multas administrativas federales no fiscales que les imponen a los sujetos cuando los verifican, cuando les hablan procedimientos sancionadores y cuando, a fin de no querer pagarlas o de ser ilegales, como comentaba Gabriel, hay medios de defensa administrativa.
Pero la otra parte administrativa y con la que queremos cerrar este webinar es, insisto, todo tiene relación directamente con el tema penal, con este artículo que está en pantalla, pero ¿qué pasa cuando la unidad de inteligencia financiera nos bloquea la cuenta bancaria? ¿Ante qué estamos? ¿Hay una investigación? ¿Quién nos debe de avisar que nos bloquearon la cuenta bancaria? Y déjenme aquí hacer un paréntesis. No estamos hablando de que me bloquean la cuenta para satisfacer un crédito fiscal, no hablamos de que me bloquean la cuenta como medida de apremio porque no me he dejado revisar, porque estoy como no localizado, hablando de un contribuyente que desocupó el domicilio o que no aparece, sino hablamos de repente, podemos entrar al portal bancario y nos dicen cuenta bloqueada. Y de ahí, créanme que empieza un viacrucis porque no sabemos nada más, no sabemos qué autoridad fue y si en algún momento logramos descubrir que fue la UIF, como lo vamos a ver ahorita, no sabemos por qué motivo fue. Realmente la defensa en esta parte del bloqueo de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, la defensa se disminuye al máximo. Lo que queremos platicar con ustedes el día de hoy en este webinar es qué hacer de manera muy práctica. Las empresas que nos hacen el favor de escucharnos el día de hoy tienen sus áreas legales, sus áreas de compliance, como decía Norma, y las partes las áreas contenciosas deben de tener muy presente qué hacer en estos casos. Y aquí vamos a darles como una receta de manera muy breve de qué hacer y vamos a cerrar con el comunicado que comentaba Norma y sobre todo con el caso que pues ha motivado en medios de comunicación a últimos días la necesidad de una reforma, diría el gobierno, como decía mi tocayo Antonio Barragán, por parte del gobierno federal en el Congreso de la Unión, de evitar que se desbloqueen cuentas bancarias, porque el caso más famoso, y basta ver esta misma semana para verlo, fue el tema de Inés Gómez Montt y de su esposo, que los acusaron de defraudadores fiscales, de compraventa de facturas, y a la par los bloqueó la Unidad de Inteligencia Financiera. Y al final resulta, después de la interposición de recursos legales, que lograron el desbloqueo de sus cuentas, a pesar de que las investigaciones penales, dice el gobierno, continúan. Entonces vean aquí, y es un tema muy claro, todo el mundo, delincuentes, no delincuentes, defraudadores, personas que llevan a cabo de manera correcta sus operaciones, tienen derecho a la defensa. El tema es saber cómo defenderse. La primera lámina decía, es los verbos rectores del tema del delito de lavado de dinero. No lo vamos a ver. ¿Me ayudas, Norma, por favor, con la siguiente? La otra lámina es parte del artículo 400 bis del Código Penal Federal, pero aquí hay un tema muy importante y mi tocayo Antonio Barragán, la verdad es que es un expertazo en explicar esos temas, seguramente habrá más webinars y la oportunidad de escuchar sobre el delito predicado o el delito precedente. Es decir, cuando hablamos de un tema de lavar dinero es porque previamente hubo una actividad ilícita, puede ser extorsión, puede ser robo, puede ser secuestro, puede ser contrabando, puede ser defraudación fiscal. Por ahí hay un tema que también hemos platicado en algunos webinars de Intrade sobre en términos del 108 del Código Fiscal de la Federación, que el lavado de dinero y la defraudación fiscal, o el 113 bis del Código Fiscal también, el lavado de dinero y la compraventa de facturas, pues pueden perseguirse simultáneamente. Entonces son temas muy interesantes, pero aquí hay que entender que ya el que llevó a cabo una actividad ilícita, lo que quiere, lo que busca es introducir al sistema financiero ese dinero a fin de lavarlo. Y en ese sentido, lo que tiene facultades la Unidad de Inteligencia Financiera que pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que cuando tenga un solo indicio, lo vamos a ver más adelante de manera muy específica, podemos tener un bloqueo de cuentas bancarias sin procedimiento previo, sin garantía de audiencia previa, para que vean que hay cosas que son realmente difíciles. Nada más déjenme destacar, antes de pasar a la siguiente lámina, este último párrafo del artículo 400 bis del Código Penal Federal. Vean ustedes, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, es decir, artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, encuentra elementos que permitan presuponer la comisión de alguno de los delitos referidos en este capítulo, lavado de dinero, o deberá ejercer respecto a las mismas facultades de comprobación. Entonces, ¿qué vemos en la práctica? Y solamente voy a dejar ese comentario. En la práctica vemos que de repente hay denuncias penales por lavado de dinero relacionados con delitos fiscales, con delitos de compraventa de facturas, con contrabando también, y no hubo facultades de comprobación. Entonces, esto es un tema de debido proceso y el propio código mandata a la autoridad a que si va a llevar a cabo alguna denuncia de carácter penal, porque derivado de ciertas facultades ha determinado que puede haber un delito relacionado con estos temas, debe de ejercer facultades de comprobación. Y creo que es muy importante porque nosotros, que también ustedes lo saben, atendemos facultades de comprobación en sus distintas modalidades, ya sea ley aduanera, ya sea código fiscal, muchas veces se pueden desvirtuar las observaciones y entonces ya el conocimiento previo o la idea de que la autoridad tenía de que la empresa, el contribuyente lavaban dinero puede ser diluido. Entonces es muy importante que la autoridad no nada más
pase de un indicio a una denuncia cuando, como lo bien dice este último párrafo, cuando la Secretaría de Hacienda en sus facultades de fiscalización vea que hay elementos que permitan presumir la comisión de este delito, debe de ejercer facultades de comprobación, porque ahí el contribuyente, en teoría y hasta el día de hoy, tiene una garantía muy amplia de defensa para poder desvirtuar hechos. La que sigue, por favor, Norma. Y esto, ya entrando a nuestro tema, insisto, dejemos la parte penal, dejemos la parte de las verificaciones en los procedimientos sancionadores y las multas relacionadas con la ley antilavado, artículo 17 de la ley, 16, 17 actividades vulnerables, me parece. Vamos a ver esa otra vertiente, la unidad de inteligencia financiera. Muy bien, la que sigue, por favor, Norma. Miren, la UIF, que es este órgano que pues, es muy difícil entrar, hasta físicamente cuando uno va a comparecencias, pues hay que quitarse celular, hay que quitarse dispositivos electrónicos. Hagan de cuenta que no podemos pasar con nada. Es un tema de seguridad nacional. La UIF publica informes de manera mensual, bimestral, trimestral, anual. Y ahorita, para efectos del webinar el día de hoy, simplemente traemos una numeralia. Este informe es del mes de enero y febrero del 2025, como lo pueden ver, muy reciente, acaba de publicarse. Y ahí habla de la lista de personas bloqueadas. Y Norma muy claramente decía, porque tenemos que entender qué es que la autoridad me bloquee. Que la autoridad me bloquee, y es el inciso B, que se refiere a ese informe, es que, y lo vamos a ver un poco más adelante con las reglas de carácter general, que la autoridad tiene un indicio, puede ser fundado o no, pero tiene un indicio, vea, ni una presunción. No quiero que sea un tema tan técnico, con todo gusto podemos dar otro webinar o algún curso de capacitación en específico, pero aquí el tema es, cuando la autoridad tiene un indicio, en este caso la UIF, de que hay una actividad relacionada con lavado de dinero, bloquea inmediatamente las cuentas. Y este bloqueo se hace a través de que la UIF de enero a febrero ha emitido 2 listados, como dice ahí el inciso B, pero no es un listado individual, es un listado donde pueden enlistar, valga la redundancia, a 10, 20, 30 contribuyentes, y cada uno puede estar relacionado o no. Nosotros, cuando hemos atendido juicios de amparo, hemos visto, porque muchas veces vienen testados, pero pues hay temas que, a ver, son defraudación fiscal, es compraventa de facturas, es extorsión, es corrupción, es tráfico de vida silvestre. Entonces, cualquier actividad la puede relacionar la autoridad con el lavado de dinero. Entonces, ¿cuál es el punto de partida? Que la UIF, con base en sus facultades legales y reglamentarias, emita un listado que es confidencial, no es público, no es que lo podamos estar corroborando como aquellos listados del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, y el hecho de que incluyan a un contribuyente, persona física, persona moral, en ese listado, en automático, vamos a ver el fundamento legal que está vigente desde el 2014, en automático vendrá un bloqueo de cuentas y empezará un viacrucis, del cual, con base en las tesis que se han emitido del Poder Judicial, Suprema Corte, Tribunales Colegiados y ahora las del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo podemos saber. Tesis, nada más déjenme aclarar, que son diferentes a las que comentaba mi compañero Gabriel, son tesis relacionadas directamente con el bloqueo de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ahí viene cuántos amparos y cuántas garantías de audiencia. Vamos a ver, aquí hay un poco de ser estratega. Fíjense, hace poco leí un libro sobre el litigio estratégico en materia de derechos humanos. Muy interesante, ustedes saben que está muy de moda, pero al final de cuentas leí otras críticas al propio libro y en general decían, pues cualquier litigio es estratégico. Yo creo que sí. Ahora se ha llamado litigio estratégico en materia de derechos humanos, en materia de DESCA, de estos derechos económicos, políticos, sociales, pero creo que este litigio del cual vamos a platicar brevemente también tiene que ser estratégico, porque a ver, aquí hay un punto de partida. El área contenciosa de la empresa, el abogado externo, la persona que legalmente vaya a asesorar a un contribuyente, persona física o moral, que esté bloqueado, debe de saber escoger sus batallas, porque si elige mal, puede ser que la persona a la cual pretende defender se quede bloqueado de por vida. Entonces vamos a ver un poco más adelante, por eso esto del litigio estratégico me parece que es muy bueno y vende mucho, pero todo litigio y los amigos que se litiguen, que estén conectados, claramente lo podrán tener presente. La que sigue, por favor, Norma. Entonces, sin ser muy técnico, nada más quiero partir de qué es un indicio. Un indicio es lo único que nos marca el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, el artículo 116 bis, para que la autoridad pueda, insisto, sin garantía de audiencia previa, sin ningún otro tema, pensar que una empresa o un contribuyente, persona física o persona moral, está llevando actos a cabo tendientes a lavar dinero. El indicio, que es un indicio, en términos de la RAE, es una señal que da a conocer lo oculto. Entonces, la autoridad nunca o difícilmente tendrá una prueba de que alguien está lavando dinero, pero a través de indicios puede construir, a través de una premisa mayor y una premisa menor,
puede llegar a una conclusión de que hay actividades que están relacionadas con el lavado de dinero. Y en ese sentido, pues basta un indicio para que me bloqueen las cuentas bancarias y para que empiece un viacrucis, como lo vamos a ver más adelante. Ojo, hablando, está bien ahí, Norma, muchas gracias. Hablando técnicamente, no llegamos ni a la presunción. Por ejemplo, en materia fiscal y en materia de comercio exterior hay presunciones muy claras en favor o a favor de la autoridad para llevar a cabo actos de fiscalización. La presunción que más conocemos últimamente es la presunción de operaciones inexistentes. O sea, lo que voy es que la presunción tiene más reglas. El indicio es la parte previa a la presunción. Con base en indicios podemos llegar a una presunción y la autoridad con esa presunción, más bien, con base en indicios la autoridad llega a una presunción y esa presunción le da cierto valor jurídico para tener una situación jurídica frente a una persona. Esta tesis, que se nos hace muy interesante, la dejamos en el material, se va a compartir con ustedes, es simple y sencillamente para entender que un indicio puede llegar a una presunción. La siguiente, por favor, Norma, es parte de la tesis y vean ustedes qué es importante de esto, porque nosotros como defensores, cuando llegue el momento en que tengamos que litigar ante la UIF, posiblemente en un juicio de amparo, y ahorita les digo por qué posiblemente, necesariamente ante la garantía de audiencia en un procedimiento contencioso administrativo, como los que platicaba Gabriel, distintos en materia, pero sí igual en medio de defensa, nosotros lo que tenemos que hacer es destruir indicios, destruir presunciones que se hayan hecho con base en indicios o demostrar o exhibir o argumentar contra indicios. Entonces esta tesis la vemos muy valiosa porque si la autoridad financiera, en este caso la UIF, con base en principios, llega a la determinación de que debe de bloquear a una persona física o moral, en algún momento, cuando se lleve a cabo la defensa por parte del sujeto bloqueado, tendrá que presentar indicios en contra indicios, o tendrá que destruir la base de esos indicios. Ese es el tema en este punto. El tema en este punto es que si la autoridad, con base en un indicio, llega a una presunción y presume que hay un tema de lavado de dinero, entonces yo tendré que demostrar, y si me permite afortunadamente las tesis de los tribunales y el Código Federal de Procedimientos Civiles, que ahí viene la migración al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, me da la posibilidad de a mí como sujeto afectado por la presunción de una autoridad de poderla destruir o de poderla cuestionar o de poderla objetar. Pero son temas ya más de litigio. La que sigue, por favor, Norma. Entonces, ya llegando a ese punto de partida, vamos a ver el fundamento legal del bloqueo de cuentas bancarias, la ley de instituciones de crédito, el artículo 115. Vean ustedes, el artículo está, y en general el ordenamiento legal está dirigido a las entidades financieras. Entonces, ¿qué dice el 9º párrafo del artículo 115? Me parece, las instituciones de crédito deberán suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la UIF, les informen mediante una lista de personas bloqueadas que tendrá el carácter de confidencial. Entonces, aquí está el punto de partida. La UIF, que es el brazo operativo de la Secretaría de Hacienda en esta parte, le dirá a la Comisión Nacional Bancaria, y la Comisión Nacional Bancaria a todas las entidades financieras donde tenga cuentas bancarias de inversión y demás, los sujetos destinados a ser bloqueados, tendrán que suspender de forma inmediata la realización de actos. Ojo, no te bloqueo para cobrarte un crédito fiscal, no te bloqueo para quitarte el dinero, para pasarlo a propiedad del fisco federal, de la tesorería de la federación. Te bloqueo porque hay, lo vamos a ver más adelante, un indicio de que hay una presunción de cuenta bancaria. Y vean ustedes, y aquí es un tema que podría considerarse que puede ser incluso cuestionado jurídicamente. La Secretaría de Hacienda establecerá, es una famosa cláusula habilitante en las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo, los parámetros para la determinación de la introducción o eliminación de las personas de las listas bloqueadas. ¿Qué pasa aquí? Que no va a ser el legislador, vean ustedes, esto es para cumplir compromisos internacionales, pero no va a ser el legislador el que diga, por estas causas A, B, C y D, voy a proceder al bloqueo de cuentas bancarias por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y orden que irá dirigida a las entidades financieras. No, aquí yo creo que rompiéndose toda lógica del principio de reserva de ley, se determina que las cuentas bancarias, blanqueadas, también podría ser, se van a suspender inmediatamente, y las causales, cosa que es muy grave y que todavía falta ahí definir por parte de la Corte si se vale o no, si hay una violación al principio de reserva de ley, porque yo creo que en una ley en sentido formal y material, como es la ley de instituciones de crédito, debería de señalarse números clausus las posibilidades que tiene la UIF para proceder al bloqueo de cuentas bancarias si estima que se actualiza alguna de ellas para incluir a una persona
físico-moral en la lista de personas bloqueadas, pero no es así. Como pasa mucho, Norma, no sé, en la presentación, si se borró, si me ayudas. Proyectando, me confirma. Ya la vi. Perdón, es que pensé yo que en algún momento la podía cambiar, pero eres tú, perdón. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Por eso me salí. Gracias. Entonces, ¿qué pasa? Ubiquémonos ya. Hay una presunción, a ver, la presunción, y lo voy a decir muy claro, el indicio, perdón, me fui un poquito más alto jurídicamente hablando. El indicio puede ser porque el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, porque el director de procedimientos legales, porque la Fiscalía General de la República, por quien gusten y manden, vio una nota de periódico donde se determina que hay un posible delito de lavado de dinero. Entonces vean ustedes qué grave y qué endeble es el tema de que por una publicación de que puede acusarse un político por actos de corrupción, por una publicación de que hay una empresa que está vendiendo facturas, puede llevarse a cabo un bloqueo sin mayor procedimiento que la inclusión en esta lista de personas bloqueadas. Y vean ustedes, este artículo está vigente a partir del 2022 y todo el procedimiento, todo lo que vamos a ver ahorita, estaba en reglas de carácter general. A final de cuentas, derivado de los juicios de amparo y de las tesis de la Corte, se quiso llevar a cabo el procedimiento en ley, cosa que es muy buena, para quitar los vicios de inconstitucionalidad. Sin embargo, el tema sustantivo, como lo vamos a ver, el tema de fondo sigue siendo inconstitucional. Bueno, no inconstitucional, sigue siendo ilegal y lo vamos a ver por qué en esa parte del bloqueo de cuentas bancarias. Pero lo que ya está en ley, en el artículo 116 bis 2, es el bloqueo de cuentas bancarias y el procedimiento. Vean ustedes, para los efectos del 9º párrafo del artículo 115 de la ley, la Secretaría en ejercicio de sus atribuciones podrá introducir a una persona física o moral a la lista de personas bloqueadas cuando cuente con indicios suficientes, Dios mío, no sé qué sea eso, puede ser una nota de periódico, que se encuentre relacionada con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o los asociados con los delitos señalados y que por lo tanto actualiza alguno de los parámetros a los que se refiere el 11º párrafo del mismo precepto, que es el que leíamos, perdón, no es el 9º, es el 11º. Entonces vean ustedes, basta que la autoridad tenga un indicio y ojalá en algún otro momento mi tocayo, que desarrolla muy bien este tema, podrá señalar que es un indicio para que tengamos un bloqueo. Las personas, vean ustedes, que hayan sido incluidas en la lista de personas bloqueadas, pueden hacer valer sus derechos a través del procedimiento de inclusión de personas bloqueadas ante la Unidad de Inteligencia Financiera. La que sigue, por favor, Norma. Y vean ustedes, no voy a desarrollar con claridad el procedimiento, el tiempo no nos los permite, tampoco es el foro al 100% adecuado, porque nada más es entender qué es el bloqueo y qué podemos hacer. Cuando ustedes quieran, podemos dar un curso de capacitación, podemos dar un webinar mucho más amplio en este tema, pero sí es muy interesante en que si yo tengo una cuenta bloqueada o mis cuentas bloqueadas por un tema de WIF, ¿qué va a pasar? Dice la ley de instituciones de crédito, el artículo 116 bis 2, fracción primera, que previa solicitud del interesado, aquí no es oficioso, no me la conceden ni me dan un oficio diciéndome tienes tu garantía de audiencia. Aquí es previa solicitud del interesado, se le otorgará la garantía de audiencia para que en un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente en que la institución de crédito correspondiente le hubiera notificado los fundamentos, causas y motivos de por qué está en la lista de personas bloqueadas, manifiesta lo que su derecho convenga. Vean qué importante, más allá del plazo, que es interesante porque podemos hablar de consentimientos, la UIF no nos va a informar, no nos va a informar la comisión, le están trasladando la carga, la obligación a la entidad financiera de que una vez que recibió la orden de la comisión bancaria, que la orden que recibió a su parte de la UIF, la comisión, las instituciones bancarias, que ahora hemos visto que es mucho por correo electrónico, le tienen que decir a su cliente, estás bloqueado, la cuenta queda inutilizada y a partir de ahí es el punto de partida para que el interesado le pida la garantía de audiencia. Dos puntos aquí muy importantes. Primero, pues la autoridad no se molesta de notificarnos, ordena que lo haga la institución de crédito. Dos, el artículo señala en el primer en esta fracción, que el banco nos tiene que decir las causas, los fundamentos de la inclusión en la lista de personas bloqueadas, y lo cierto es que no es así. Simplemente dicen, estás dentro de la lista de personas bloqueadas de acuerdo 1/2025 y ve ante la UIF a defenderte. Entonces el banco ni tiene el expediente, ni tiene las ganas, ni tiene la disposición de explicarnos por qué estamos bloqueados, pero sí le corren la obligación de darnos por enterados. Y a partir de ahí es muy importante porque yo a partir de ahí tengo que ejercer mi derecho de audiencia o acudir a juicio de amparo. Y ahí es el punto fino a lo que queremos llegar prácticamente en este tercer apartado de la plática. Entonces aquí el punto es muy claro. Veamos esto. El banco tiene la obligación, lo hemos platicado en otros webinars, ha habido uno
una reforma interesante a la ley de amparo, que me parece que también Intrade está preparando un webinar al respecto, su impacto en la materia de comercio exterior y en la materia fiscal. Pero aquí a los bancos, que son sujetos de derecho privado, les mandatan hacer, digamos, actos de personas públicas, y entonces pueden ser los bancos ser llamados a los juicios de amparo porque ejercen actos de autoridad. Entonces, la UIF nunca me va a decir, tienes tu garantía de audiencia, ven a platicar conmigo, preséntame pruebas, ya sea de manera verbal o por escrito. Ese de verbal es una entelequia, no existe, y el banco es el que me tendrá que dar por lo menos mi cartita, y a partir de ahí tengo los plazos. Entonces, ya que tengo yo mi posibilidad, el conocimiento de que la cuenta está bloqueada, ya sea porque me di cuenta o porque el banco me mandó el correo, generalmente primero me doy cuenta y luego el banco me avisa, tengo mis plazos para ir a pedir a la UIF mi garantía de audiencia. Y aquí es un tema muy importante, y lo comentaba Norma, derivado del comunicado del gobierno federal. Los juicios de amparo se siguen ganando por un tema de mal debido proceso. No se ganan porque el contribuyente logre demostrar que no tenían los parámetros para estar dentro de la lista de personas bloqueadas. Sin embargo, aquí, si yo le pido garantía de la audiencia a la UIF, y la UIF tiene que valorar mis pruebas y decir si con esas pruebas, con esos contraindicios, con esos argumentos que destruyen los indicios y en su caso las presunciones, puedo ser desbloqueado. Entonces aquí es muy importante que si yo elijo irme con la UIF, tendré que agotar la garantía de audiencia, pedirle que me dé oportunidad de ver el expediente. Hemos tenido ya diversos clientes a los que hemos acompañado, y la verdad es que es muy triste la defensa, en el sentido, por no decir otra palabra, o penosa podría llamarlo también, porque no físicamente ni te dan acceso al expediente. Estás de un lado del escritorio, de otro lado está el personal de la UIF, y te van leyendo toda y cada una de las hojas de la lista de personas bloqueadas, por lo que a tu cliente, por lo que al contribuyente se refiere. No te dan el acceso físico, no te permiten ver el expediente, y en ese sentido tienes que tomar nota para que en un plazo posterior, voy a abreviar, voy a ser más claro por los tiempos, presente las pruebas. Entonces, ¿qué busco yo en esta primera parte? La siguiente, por favor, Norma. ¿Qué busco yo? Que si yo ya sé que la autoridad me bloqueó porque no pude llevar a cabo alguna operación de crédito, perdón, de bancaria, y ya el banco se tomó la molestia de decirme, fíjate que estás bloqueado por órdenes de la Unidad de Inteligencia Financiera, yo tengo que pedir cita, pedir mi garantía de audiencia, voy a ir para conocer el expediente y las bases legales y las pruebas sobre las cuales la autoridad tuvo los indicios que motivaron el bloqueo, y luego me va a dar la autoridad otro plazo para presentar mis pruebas, y después de ese plazo para presentar pruebas, que puede haber prórrogas, ya la autoridad está en posibilidad de emitir la resolución. Resolución que tendrá que ser en dos sentidos, es decir, lograste desvirtuar la presunción, los indicios de que llevas a cabo actos relacionados con el 400 bis y demás de ese capítulo del Código Penal Federal. Felicidades, el capítulo es exactamente, ahorita les digo, bueno, o en su defecto me dicen, no logras demostrar la presunción, como pasa el 99.9 de los casos, y luego entonces aquí está tu resolución donde confirmo que la presunción que llevé a cabo a través de estos indicios es correcto, y vete a pelear al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esto es muy nuevo, porque antes nada más pensábamos en amparo. Ahora, para ser claros, abogados contenciosos, abogados de compliance, empresarios, todo el mundo que nos hace el favor de escucharnos, tenemos que tener la posibilidad de que me bloquean, ejerzo mi garantía de audiencia, tengo acceso al expediente, presento pruebas, alegatos y manifestaciones y espero una resolución. El problema aquí tiene dos puntos muy interesantes. El primero es que me puedo tardar en más de un año en hacer eso, a pesar de que los plazos aparentemente son breves. Y dos, que mientras llevo a cabo ese procedimiento, las cuentas no van a estar desbloqueadas jamás. Es decir, el bloqueo va a persistir y va a subsistir. Entonces, ¿qué tengo que hacer de manera paralela? Irme al juicio de amparo, y yo por eso les decía, y lo hemos platicado mucho en Intrade, con el área contenciosa, con mi tocayo Antonio Barragán, ¿qué tenemos que hacer? ¿Irnos a la garantía de audiencia o irnos al amparo? O irnos a ambos procedimientos, con la posibilidad de que un juez un poco obstuso y que a lo mejor son de los jueces que bailan hoy en TikTok y que mañana van a resolver nuestros expedientes para desfortuna nuestra, nos diga la garantía de audiencia es un medio ordinario y entonces el amparo es improcedente, o que se desestime la garantía de audiencia. La verdad es que aquí todavía no hay un criterio claro, pero lo que quiero con esta primera parte es decir, ¿qué tenemos que hacer como abogados externos, internos de las empresas, de los contribuyentes que han sido bloqueados? Necesariamente yo les diría, para que no se entienda que está consentido el bloqueo, agotar garantía de audiencia, estar tratando de acudir lo más pronto a la UIF, porque puede ser que la cita nos la den en 3 meses, está peor que el SAT, y tener acceso al expediente, presentar pruebas y presentar argumentos para lograr una resolución.
Si la resolución es favorable, en automático me van a desbloquear, me van a bajar de la lista por lo que se refiere al interesado que pidió la garantía de audiencia, y luego, después de eso, ya vendrá el desbloqueo, ¿no? Todo feliz, pudo haber sido un año de pesadilla, pero al final lo logré, claro, sin uso de cuentas bancarias. Y dos, el punto muy importante es que si me dicen que no, entonces lo que me corresponde conforme a la ley y a la jurisprudencia que viene más adelante es la jurisdicción contenciosa administrativa. Contra esa resolución que me niegan el derecho a salir de la lista de personas bloqueadas, no procede amparo indirecto, lo acaba de decir la Corte, la segunda sala, me parece que el año pasado, o a finales del 2023, ahorita vemos la jurisprudencia, que lo que procede es el juicio contencioso. Y de ahí posiblemente pueda obtener una medida cautelar donde me den acceso a las cuentas hasta en tanto se resuelva la legalidad o no de esa resolución. Entonces, ahí es un punto. La que sigue, por favor, Norma. Me apuro para dejar un espacio de preguntas. Estas son las reglas de carácter general. Como ven, aquí ha tenido muchas reformas y este es el artículo, el 70 es la regla 70, es el fundamento para la lista de personas bloqueadas. La que sigue, por favor, Norma. Claro, dice que cuando sean tarjetas de programas sociales no hay de bloqueo, pues ahí, a ver. Es un evento meramente académico, es un evento informativo. Vean ustedes nada más cómo puede darse por conducto de algunas instituciones de gobierno, también un tema de lavado de dinero, de manera concreta algunas bancas de desarrollo, pero ese es otro tema. Y el artículo 71 es donde yo creo que, o estimo, que se viola el principio de reserva de ley, porque aquí las reglas de carácter general me dicen cuándo voy a ser bloqueado. Realmente debería de ser nada más con base en la fracción primera, que es cuando con motivos internacionales, ya sea alguna autoridad, por ejemplo la DEA, ya sea el IRS, ya sea el Comité de Seguridad de la ONU, me pide que bloquee a una persona, la autoridad le pide a la autoridad mexicana, la autoridad en automático debería bloquear y nadie cuestiona eso. Sin embargo, pues aquí se legisló de más y las fracciones 2, 3, 4, 5 y 6 son ya producto de la inteligencia, pues no inteligencia, son producto de la, ¿cómo les diré? De que la autoridad dijo, bueno, pues yo quiero aumentar los supuestos de bloqueo de cuentas bancarias por temas de lavado de dinero que no están previstos en los instrumentos internacionales y por eso ahí, amigos, es por lo que se ganan los amparos. La última inclusión es la que viene en la fracción séptima. Todos los factureros que han sido publicados por el SAT de manera definitiva en términos del párrafo cuarto del artículo 69b deberían ser bloqueados también por la UIF. Entonces, la que sigue, por favor, Norma. ¿A qué voy con esto? A que el artículo 115 no es inconstitucional, incluso lo ha establecido la Corte en el año del 2018. El bloqueo es una medida cautelar de índole administrativa, no es penal, hay que ir a un juez administrativo de amparo. También es importante establecer eso. Y no es una medida penal, es una medida administrativa. Hagan de cuenta ustedes que son expertos, más que yo en el tema de comercio exterior, el padrón de importadores es una medida cautelar, no es una resolución definitiva. Sin embargo, la que sigue, por favor, Norma, que es la continuación de esta jurisprudencia, el bloqueo tiene que hacerse, vean ustedes, el inciso A, la atribución únicamente dice la Corte, y acaba de revalorarse esta jurisprudencia y se volvió a confirmar, puede emplearse como medida cautelar relacionada con los procedimientos relativos al cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por México, en el punto número 1, por el cumplimiento de una obligación de carácter bilateral o multilateral asumida por México. 2, por el cumplimiento de una resolución o determinación adoptada por un organismo internacional, por ejemplo, ONU, Comité de Terrorismo, o por una agrupación intergubernamental que sea reconocida con estas atribuciones por México, ¿no? Entonces, vean, pero la atribución citada, el bloqueo de cuentas, no puede emplearse válidamente con el motivo que genere el bloqueo de las cuentas que tengan un origen estrictamente nacional. Luego, entonces, si aquí me están investigando por defraudación fiscal, por contrabando, por corrupción, por lo que gusten y manden, no es que no sea un delito, pero el bloqueo en términos del artículo 115 y demás no debería de subsistir. Solamente un contribuyente, una empresa, un contribuyente, persona física o moral, podría ser bloqueado si viene una orden del extranjero. Sigue vigente ese tema. El gobierno habla de reformas, habrá que ver cuáles son. Incluso la reforma y la adición del artículo 116 bis 2 que veíamos ahorita no quitó el tinte de inconstitucionalidad, porque la inconstitucionalidad sigue precisamente en las reglas que nos da la pauta o a la autoridad de la pauta para bloquear. La que sigue, por favor, Norma. Y miren, nosotros en Intrade siempre hemos querido que ustedes que nos acompañan a estos webinars estén totalmente actualizados. Nos dimos a la tarea de buscar las tesis, como lo hizo Gabriel y Norma en su momento, más recientes. Y yo les dije, esta tesis es muy reciente, del año pasado, y tanto se cuestionó por parte de la autoridad. Y como la Corte va cambiando de integración y ahora va a cambiar totalmente, siempre se busca que la integración cambie, en este caso, en votos a favor de la autoridad. Sin embargo, lo que acaba de resolver la Corte, se analizó la jurisprudencia que teníamos antes en pantalla, la 46/2018,
porque la autoridad cuestionaba, oye, pero pues también que sean por motivos nacionales. Y la que sigue, por favor, Norma, aquí concluyó la Corte. Peleado, pero estuvo a favor. Dice que esta petición expresa efectivamente refrenda lo que dijo en el 2018 aquella integración de la Corte, debe ser por una orden internacional, de una autoridad internacional, que con base en un convenio de colaboración, con base en un convenio multilateral o con base en una orden de una autoridad intergubernamental incluso, pero que México le haya reconocido competencia y jurisdicción. Entonces, hoy por hoy, seguimos con lo mismo, viene una reforma, habrá que ver si se reforma el 115, se reforma el 116 bis, habrá que ver si se reforman las reglas de carácter general, pero hoy lo que queremos platicar es que no es que sea inconstitucional el bloqueo, es ilegal cuando no se lleva a cabo simple y sencillamente por órdenes de una autoridad extranjera, que es muy común que en los juicios de amparo la autoridad justifique, oye, pues fíjate que para cumplir el Tratado Internacional o la Convención de Palermo o la Convención de Viena, no, eso puede ser parte de la fundamentación, pero si no hay una orden expresa individual respecto a una persona con la cual el gobierno, por ejemplo la DEA, quiere bloquearlo, ahorita por ejemplo los grupos de Sinaloa o otros grupos delincuenciales, si no viene una orden de la DEA, del FBI, no puede haber bloqueo. Y eso sigue vigente. La que sigue, Norma, por favor. Eso por lo que se refiere al juicio de amparo. De verdad que es tan amplio el tema que no... Esta jurisprudencia también es del primer circuito de la Ciudad de México, que es prácticamente lo que refrendó la Corte en esta contradicción. La que sigue, por favor, Norma, ya prácticamente para concluir. La que sigue, por favor. El material va a estar a su disposición. Lo que tenemos que ser es estratégicos en defender al contribuyente, a la empresa, cuando sea bloqueado. Optar por la garantía de audiencia, sí, pero si yo quiero tener acceso a las cuentas bancarias por medio de una medida cautelar o una suspensión, también es importante el amparo indirecto, como comentaba Gabriel. Gabriel se refería a otro tipo de resoluciones. Aquí sí, al no haber un medio ordinario de defensa contra el bloqueo, no contra la resolución que resuelve el bloqueo, sí procede el juicio de amparo indirecto. Y la ventaja es que podemos tener una medida cautelar para que las cuentas se desbloqueen sin garantía alguna, porque el bloqueo de cuentas hasta el día de hoy por lo menos no es para cobrar créditos fiscales ni para confiscar el dinero de las autoridades, porque es una medida cautelar de índole administrativo. Entonces, en este sentido, por una parte, pero si yo opto por la garantía de audiencia y opto por los dos y al final la UIF me resuelve de fondo diciéndome que, perdónenme ustedes, que mis cuentas no van a ser desbloqueadas, lo que tengo que irme en términos de esta jurisprudencia, me regresa a la anterior, por favor, Norma, es irme a juicio contencioso, porque esto es derivado de la reforma que hubo en el 2022, les platicaba, y entonces en ese sentido es lo que corrobora la Corte, es que si tú optas por el camino de la garantía de la audiencia, de presentar pruebas, alegatos y manifestaciones en contra de la UIF, la resolución que te emitan será con base entre otras, como la Ley de Instituciones de Crédito, en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y procede al recurso de revisión del 83 de la LFEPA, o en su caso el juicio contencioso, tal cual lo explicó Gabriel muy ampliamente en el segmento pasado. La que sigue, por favor, Norma. Entonces, a ver, hay que ser muy estratégicos, el tiempo no nos da para más. La que sigue, por favor. Y nada más, esto no deja de ser mediático. Platicábamos que esta semana el webinar nos cayó así como anillo al dedo, lo platicaba con mi tocayo Antonio Barragán, pues porque justamente le desbloquean a personajes pues, famosos de la farándula, Inés Gómez Montt, a su esposo que estaba catalogado como facturero, me parece, y dice la nota, la UIF denuncia desbloqueo ilegal por 23.575 millones de pesos, porque los jueces de amparo pues simplemente analizan los bloqueos y se dan cuenta que no son motivados por autoridades internacionales, entonces tienen que desbloquear las cuentas con una medida cautelar y luego tienen que amparar a los contribuyentes si llaman el amparo. La que sigue, por favor, Norma, es lo mismo, nada más son notas muy frescas. Exactamente, dice regresan dinero a prófuga y puede haber una causa penal, pero si un juez penal o un juez de control penal no ha ordenado el aseguramiento por la UIF se cae. Como lo estamos viendo aquí, dice Inés Gómez Montt, gana amparo a un tribunal, la UIF ordena descongelar sus cuentas bancarias, porque el efecto de una ejecutoria de amparo, de una concesión de amparo es que la UIF, que el juez de amparo le diga a la UIF que ordene el desbloqueo, que baje de la lista de personas bloqueadas a la persona que promueve el amparo. La UIF debe decirle a la comisión bancaria y la comisión bancaria le decía al banco. Hemos encontrado un tema que podríamos platicar en otra ocasión con mucho gusto, es que ya cuando llega la orden, dice el banco, pues yo que voy a desbloquear si ya le cancelé la cuenta, porque gente que tiene la cuenta bloqueada en algún momento se va a cancelar. Por lo menos eso logra, porque no podemos obligar al banco que tenga como cliente a alguien que no quiere, pero lo que tiene que hacer el banco es regresar el dinero depositado cuando la Comisión Nacional Bancaria, a petición de la UIF, con motivo del ejecutorio de amparo, le diga desbloquearle.
Oye, yo no lo quiero como cliente. En este caso, por ejemplo, muy bien, regresan mi dinero mediante un cheque de caja. La que sigue, por favor, Norma. Y lo mismo pasó esta semana, el martes, la UIF explica por qué desbloqueó las cuentas de Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga. Son temas públicos, por eso los podemos poner en la presentación. Simplemente es el gobierno se queja porque hay amparos. A ver, el amparo pues no es milagroso, el amparo no es un tema, yo lo veo así de corrupción, el amparo es porque no se logra demostrar en los procedimientos de amparo que los bloqueos obedecen única y exclusivamente para el motivo que fueron diseñados, que es para cumplir compromisos internacionales. Si hay investigaciones de carácter local por lavado de dinero, habrá otros medios de asegurar cuentas a través de un juez de control, a través de la fiscalía, pero no necesariamente a través de la UIF, que aquí se sale, digamos, un poco de su mandato internacional no legal. La que sigue, por favor, Norma, que aquí Norma comentaba del comunicado, que con motivo de este amparo y este tema tan mediático comentó la UIF. Si quiere las tres normas y con esto concluimos. Este es el comunicado que sacó la UIF, que explicó muy claramente Norma, donde dice que va a buscar una reforma. Habrá que ser muy interesante. Ya pasó una reforma en el 2022 y no quitó los vicios de ilegalidad en los bloqueos, porque, insisto, el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito es constitucional. Que se aplique a mal es otra cosa, pero el bloqueo como tal es un buen elemento para prevenir el lavado del dinero, para el financiamiento del terrorismo. Lo malo es que al emplearse o con base en reglas de carácter general, pues quedemos ahí en algunos temas. Y con esto, pues concluimos, Norma, la presentación. Es nada más la conclusión del comunicado en tres partes. Fue extenso, la autoridad, el gobierno estaba enojado y pues reiterarme a sus órdenes, al igual que Norma, que Gabriel, que mi tocayo, que todo el equipo de Intrade. Son webinares que nada más tienen como idea profundizar en temas que pueden prevenirse con un debido compliance. Hay que cuidar a clientes, hay que cuidar a proveedores. Hemos visto que la vinculación en listas, o en la inclusión, perdón, en listas de personas bloqueadas puede simple y sencillamente ser porque tuve operaciones con alguien que todavía no estaba bloqueado, pero después estuvo bloqueado. Entonces hay que tener un compliance para conocer, independientemente de lo que marque la ley antilavado, también para otro tipo de operaciones en materia fiscal, en materia de comercio exterior. Conoce al cliente, conoce al proveedor, y si alguna operación creen que pueda ser cuestionada por la autoridad, no tanto por ustedes, sino por quienes están haciendo, realmente piensen si se debe llevar a cabo, porque los bloqueos son en mandada. Yo bloqueo a esta persona, pero como esta persona tuvo actividades con esta y está con esta, pues la autoridad piensa que todo está en una cadena o en un eslabón de lavado de dinero, y generalmente o muchas veces no es así. No quiero decir que no, pero a ver, independientemente de que haya una reforma de ley, los bloqueos de la UIF han seguido, van a seguir, y lo importante es decirles que aquí toda prevención es lo mejor, porque aquí la defensa es, al final puede ser buena, pero al final pueden ser 2, 3 años, a lo mejor 50 bancarias, y esto es como la letra escarlata. Aunque nos llegaran a bajar de la lista de personas bloqueadas, todo se queda en los sistemas como el 69B, y es muy difícil, un tema reputacional, que alguien quiera llevar a cabo negocios con nosotros si estuvimos bloqueados, a pesar incluso de haber ganado. Claro, los que no están desbloqueados se murieron para siempre, digamos que fiscal y comercialmente hablando. Sería todo de mi parte, Norma, Gabriel. Ha sido un gusto con ustedes compartir el día de hoy estos temas, y pues seguramente estaremos conectados en otros webinars. Por favor, escríbanos al correo de Intrade si algún tema de los que vimos hoy o temas relacionados con estos temas quieren que los ampliemos en otro webinar, y con todo gusto. Exactamente. Muy buenas tardes a todos. Gracias, muy buena tarde. Gracias, César. Me imagino que tú desconectas. Muchas gracias. Buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos.